ese detalle a nosotros nos sirvió para probar que a la casa de Cobo no entraron de Frum no entraron fantasmas, porque parece que estos homicidios, como el de Bodo, lo hallaron muerto, decían los diarios, lo hallaron como mágicamente, y a Frum también. Apareció en la Laguna Las Encadenadas, atado, maniatado, y con 3 tiros, 5 tiros en la espalda, ¿viste? Como y esa mujer declaró, autores desconocidos. Entonces eso ya nos posicionaba de otra manera. Claro. Método Literario, un podcast sobre libros, escritura y lectura en el aire de Método Laboratorio de Ideas. Conduce Matías García Elorrio. Imagen de mi padre. Yo tenía un fiel amigo de lento mirar cansado, triste como un jardinero y puro como un relámpago. Tenía las manos suaves como el corazón de un pájaro. Al andar casi danzaba y hablaba casi cantando. Como río paralelos vagábamos por los campos. Yo lo confundía a veces con la sombra de algún árbol. El cielo que lo cubría no podía ser más alto y el nardo azul de su alma no podía ser más nardo. Si hubiera sido de agua, qué compañero tan claro. Serenos como sus ojos, nunca se verán 2 lagos. Amigo dulce dormido que nunca será olvidado, ni en el día en que se cierren para mí todos los astros. Nicanor Parra, poeta chileno. Bueno, vamos a retomar la charla con nuestros amigos Norberto Foresti y Belén Dávila, que, bueno, en el capítulo anterior nosotros los habíamos invitado porque ellos son los autores del libro Cómo asesinaron a Cobos, del engaño a la verdad. Ellos ya nos estuvieron contando todo el anecdotario respecto de ese libro y de todo lo que lograron con ese libro. Pero ahora nosotros queríamos conversar con ellos otra forma de escribir que ustedes tienen y que han ido adquiriendo, sobre todo Norbert, que es abogado, que es esto de cómo se hace escribir en un expediente, ¿no? Porque también se tiene que buscar información, también hay que hacer investigaciones, rastreos, muestrarios, pero también hay que plasmarlo en papel, hay que sentarse a escribir y hay que pedir, exigir, no sé, hacer alegatos, ¿no? Todo lo que eso conlleva. Sí, el ritmo de alguna manera está bien, te entiendo, lo marca el tribunal, porque en realidad, es decir, en realidad nosotros en toda la etapa instructoria lo que hacíamos era concurrir a las audiencias fundamentalmente que se desarrollaban en la Fiscalía Federal. Recuerdo, por ejemplo, los 3 miembros de Aeronáutica que fueron los que encontraron el cuerpo de Cobos en la Laguna Las Encadenadas. De Frum, ¿no es cierto? Ellos fueron a declarar, precisamente, y fuimos con Carlitos Pereira Maratini, como un montón de otras audiencias. O sea, teníamos que preparar escritos, teníamos que preparar las preguntas que íbamos a realizar, estar atentos, digamos, a toda esa mecánica, hasta que llegó un punto en que comenzaba, digamos, el juicio oral y público, ¿no es cierto? Y en ese caso lo primero que tuvimos que hacer es 2 cosas: el ofrecimiento de prueba, el ofrecimiento de la prueba, digamos, que nosotros pretendíamos, que algo dijimos recién, y después el requerimiento, ¿no es cierto?, de todas las víctimas, o sea, informar sucintamente, ¿verdad?, quiénes eran las víctimas y colocar en ese escrito, que al final nosotros lo hicimos como en un libro, digamos, de característica que tiene anillado, el sumario con un anillado, ¿verdad?, donde están lo que son los 11 asesinados en San Luis y los 23 sobrevivientes, ¿no es cierto? Es decir, con los datos fundamentales, ¿verdad? Es decir, y después solicitando las probables penas, digamos, que se podían requerir, digamos, a partir, digamos, de la investigación que se realizara. Bueno, y ahí comenzó el juicio oral, y ya el juicio oral es un juicio oral. Claro.
Hasta ahí, es un juicio oral. Llegó el escrito. Claro, hasta ahí llegó el escrito. Y esta parte que decía Norberto de las audiencias, que en realidad en fiscalía no eran audiencias, eran testimoniales. Testimoniales, claro. En la justicia, en la Fiscalía Federal se citaban a los testigos y participaban Norberto y Carlos Pereira Malatini como los abogados representantes de la PDH y hacían preguntas, pero era toda la parte de instrucción, es decir, vamos a traducir la parte del armado, donde Fiscalía también se estaba armando su propio requerimiento, porque recordemos que Fiscalía acusa, nosotros como querellante acompañábamos la acusación, pero no podíamos acusar directamente. La querella no puede acusar directamente, la acusación formarla hace la Fiscalía. Por eso también era importante trabajar bien con la Fiscalía, que es algo que no se dio en el primer juicio, por ejemplo, donde no se logró una buena relación, que nosotros no participamos, entre la Fiscalía y la querella, que sí lo logramos en el segundo juicio. Pero era esto, primero esa etapa donde venían testigos, recordaba Norberto los alférez que vinieron de Buenos Aires. De Buenos Aires, creo, sí. Los alfereces. Y recordaba recién al hijo de Chacón, a las hijas de Frum. O sea, muchos momentos previos, porque llamarlos, que vinieran a San Luis, declaraban en fiscalía, acompañarlos también en ese proceso, que no es un proceso fácil para ellos. Martín Chacón tenía 5 años cuando se lo llevan a su padre de Luján esa mañana del 6 de septiembre. Y él estaba en la casa con su abuela, la mamá de Chacón, y presenció todo eso. Por eso la abuela ya estaba muerta. Era muy importante para nosotros que viniera, y para la Fiscalía también, que diera su testimonio. También la volvió a dar en el juicio oral. Pero toda esta preparación, como decía, nosotros después teníamos que volcarla a este requerimiento, que así se le llama el escrito, que fue, por supuesto, muy extenso, porque teníamos en total 25 sobrevivientes y 11 víctimas de homicidio y desaparición forzada. Entonces fue muy, muy extenso. Y la escritura fue una escritura fundamentalmente ahí jurídica. Ahí es jurídica técnica. Básicamente técnica, que yo por suerte tenía la experiencia de trabajar con Norberto previamente, entonces, y además esta cosa de conocernos. Claro. Porque Carlos Pereira Malatini no trabajaba con nosotros en el estudio, solo. Él tenía su estudio, entonces a él le costó mucho también integrarse y terminó trabajando solo. Y de una manera distinta, a pesar de que tratábamos de que los tres trabajáramos igual. Incorporarlo. El rebelde trabajaba de manera distinta, vamos a decirlo. Pero bueno, acordábamos algunas cuestiones, pero fue una tarea también muy ardua para mí, que soy periodista, pero a su vez siempre decíamos que desde el periodismo pude aportar herramientas y técnicas propias del periodismo, como entrevistar, procesar la entrevista y escribir un caso, porque es lo que nosotros hacemos en el periodismo. Entonces, y Norberto ponía el condimento jurídico, y así entre los dos íbamos armando. Entonces resultó fácil, bien, pero bueno, fue un trabajo muy arduo. Muy arduo y gratuito, ¿no? Y gratuito, además, que es muy importante mencionar. Porque además fue un momento recuerdo que recibíamos un subsidio, pensemos en las épocas, ¿no? Un subsidio que nos alcanzaba para pagar una anécdota, la impresora y fotocopiadora. Alquilábamos el equipo y se pagaba mensual. Claro. Era todo un logro. Y todo iba ahí. Porque teníamos ahí que leer. El pozo. Yo no recuerdo ahora la cantidad de cuerpos que leíamos. Cuerpos se le dice a los expedientes, pero eran como 200 hojas cada cuerpo. Sí, 200 hojas cada cuerpo, pero ¿fueron cuántos cuerpos? Ay, yo no me tengo acuerdo, idea pero como. Vos sabés que yo en alguna nota lo escribí. Sí, 40 y pico. Y era un número que yo 40 y pico, me parece. Pero además no era, viste, que vos lo lees, no, era leerlo, estudiarlo, tratar de encontrar la coma de más. Eso te iba a decir, también debe ser muy interesante la forma en que uno lee esos aspectos, porque uno está buscando algo ahí, ¿no? ¿Quién falta? ¿Qué dato falta? ¿Qué dato podemos aportar? Y cruzar un dato con otro, si se conocían, si no se conocían, porque por ahí uno tiene la gente, tiene la fantasía de que está todo armado.
Claro. Pero no es que yo siempre no comparo. Es como las películas. No es como las películas, tal cual. Y esto que dicen, o por ejemplo, militantes que venían y nos decían, pero no, ese perpetua. Todos tenían que ser perpetuos, y fue un gran enojo cuando se recibieron condenas por 4 años y medio, 6 años. Pero no entendían nunca esto de una cosa es ser militante de derechos humanos y otra cosa es probar en un juicio por qué te queremos acusar de homicidio, por qué te queremos acusar por desaparición forzada y que no era lo mismo tu participación que la de otro. Bueno, todos esos detalles y por supuesto que nosotros siempre queríamos lograr la mayor condena, pero para eso había que trabajar un montón había que trabajar. Recuerdo con Martínez el caso de Cobos, que era el Armando Nicolás Martínez, el principal responsable, además el que estaba vivo. Ya no estaba vivo Becerra, no estaba vivo. ¿Quién más estaba? Ricarte había fallecido ya. Ortubia Salinas sí. Pero Ortubia Salinas era el sumariante, no podíamos cargarle tampoco el homicidio. No era nivel de responsabilidad. Si por mí fuera así, pero no es así, no es. Entonces todas estas cosas también eran complicadas. Yo me acuerdo que siempre era la que pedía la mayor pena, porque claro, era la más alejada del ámbito jurídico y trataban de bajarme los decibeles para entender también. Había cosas que yo le decía a Norberto, pero no entiendo esto, y bueno. Sí, y en el marco de una, como decíamos anteriormente, de una desinformación de la dictadura militar y que habían pasado 40 años. Claro. No era poco, sí. En la situación anterior que estuvimos conversando, Belén contaba de una vez que fuimos a Villa Mercedes, desesperados a buscar pruebas directamente en el marco de un juicio que ya estaba desarrollándose. ¿Te das cuenta? Entonces, esto realmente es difícil de entender por ahí para compañeros, para compañeras, para el común de la gente, ¿no es cierto? Que estábamos desprovistos de muchas cosas, no porque no fueran culpables de lo que había sucedido, sino cómo había ocurrido, ¿verdad? En el caso de Frum, ¿no es cierto? Que golpeamos en un lugar que nos indicaron, ¿verdad? Que era la casa contigua a Frum. Y nos atendió toda la familia, recordás, Belén, y la mujer contó una cuestión que para ella quizás era una anécdota. Una anécdota más y para nosotros fue el hallazgo. Esta mujer cuenta, ¿no es cierto?, que no sé si había tenido la segunda o la tercera de las hijas. El marido se levanta, se va tipo 12 de la noche, 1 de la mañana, no recuerdo bien, va a prepararle la mamadera. La cocina de ellos daba al ligustrín que conectaba con la casa de Frum. Claro, el vecino. Y él ve, cuando lo sacan a Frum, ¿no es cierto?, personas que tienen capote militar y botas. Claro. Porque lloviznaba, él dice, vio pilotos y las botas. Justo. O sea que era imposible que no fueran fuerzas militares. No vio cara, escuchó la frenada, se sorprendió, se asoma por la endija de las persianas de hierro propias de la época y puede ver eso. Por supuesto cerró y se fue a la cama, pero claro, obviamente. Pero ese dato queda. Además ellos después, días posteriores, sufren allanamientos en la casa. La tratan muy mal a la mujer, le tiran los alimentos, la hierba, el azúcar, esas cosas típicas también de la patota de la época. Sí. Y también era así, era ese detalle a nosotros nos sirvió para probar que a la casa de Cobo no entraron de Frum no entraron fantasmas, porque parece que estos homicidios como el de Bodo lo hallaron muerto, decían los diarios, lo hallaron como mágicamente, y a Frum también. Apareció en la Laguna Las Encadenadas, atado, maniatado, y con 3 tiros, 5 tiros en la espalda, sí. Como y esa mujer declaró, autores desconocidos. Entonces eso ya nos posicionaba de otra manera. Claro. No eran ángeles que venían No. Un viento de pronto que hizo, ya ahí podíamos decir, bueno, fueron efectivamente la gente de la Brigada Aérea, la Brigada Aérea que actuó en Villa Mercedes. Villa Reynolds. Y así otros casos que no pudimos reconstruir mucho.
Y algo que, bueno, no sé si nos estamos yendo de tema, pero digo, el primer juicio, lo que tuvo por ahí de ventaja, si se quiere, es que desde que el retornó a la democracia, incluso unos años previos, la APDH San Luis ya se había conformado en febrero del 84, y desde ese momento se empiezan a recopilar informaciones, testimonios, y de estas 4 víctimas iniciales, o por lo menos de las que se trató, de las que se investigaron lo que había sucedido en el primer juicio. Entonces, todos estos años, hasta que efectivamente se llevó a cabo, se logró avanzar. Los familiares estaban presentes, fue otra la situación. Sí, sí. Siempre yo digo, el juicio ya estaba armado. Sí, estaba González Macías, ¿te acordás? Estaba González Macías, que era la actividad que un juez de Mendoza. Claro, el juez de Mendoza que había tomado los primeros casos. Que fue quien recupera los restos de Graciela Fiochetti, enterrada como NN en el cementerio del Rosario. Claro. El cementerio estaba del más Oeste. armadito. Entonces estaba más armadito. Sí. No se profundizó, por ejemplo, en algo que a mí siempre me llamó la atención. ¿Por qué no se profundizó en el primer juicio en qué pasó con Santana Alcaraz? Exacto. Si era realmente que estaba enterrado en el cementerio junto a Graciela. Porque había otros restos, dice en el libro, ustedes lo recuerdan. Claro, sí. Lo declara un mismo policía. Sí. Orozco dice, dos cajones llevamos desde la morgue a... Claro. Hay testigos que dicen también haber visto dos cuerpos en la morgue. Entonces, bueno, todas esas cosas resultaron por ahí un poco más fácil, si se quiere, y a nosotros nos tocó empezar de cero, con cada uno de los casos. Ponerle el cuerpo. Y ponerle el cuerpo. Ese es el tema, ¿no? Recién, cuando hicimos una pausita, vos me decías que el alegato habían tenido como una posibilidad de... Bueno, yo decía de poner un poquito de literatura, no sé, pero me gustaría que nos cuentes eso, cómo lo armaron al alegato, porque entiendo que es un elemento importante del juicio, ¿no? Sí, bueno, no sé si soy lo más indicada en hablar de los alegatos, pero cuento, porque no soy abogada, pero cuento la experiencia y que Norberto después cuente. Norberto nos cuenta la cuestión técnica. Para escribirlo, primero que había que escribirlo porque se acordó eso, porque eran muchos casos, los alegatos en general son orales y de memoria. Pero claro, sí, en un juicio oral tiene esa característica. Bien. Pero acá se acordó que era imposible, humanamente imposible, poder describir 30 y pico de casos de memoria. 30 porque imputados. Además ahí es 30 imputados. Ahí además había que dar precisiones. Claro. No solo las pruebas que se habían recopilado, porque el juicio es una etapa de investigación. Exacto. Que a veces uno cree que es de ventilación. No, se investiga en un juicio. Por eso se llevó a cabo la exhumación de Cobo, la reconstrucciones y demás. Pero al escribir los alegatos, que por supuesto toda la responsabilidad caía en Norberto, porque era quien, que Norberto sabemos es víctima de la última dictadura, él tenía que decir los alegatos, que leerlos, que decirlos. Entonces había que armarlos de una manera en que ahí había que darlo todo. Ya habíamos dado un montón, pero ahí había que darlo más. Entonces recuerdo que también un amigo muy querido de Norberto, y a quien logré también apreciar mucho, nos acompañó en esa etapa, su amigo César Lisa, que ya no está entre nosotros, pero lo recordamos con mucho cariño, que nos acompañó, no era de acá de San Luis, pero también un abogado, estuvo ahí con nosotros, y lo que buscábamos era ser contundentes, precisos, pero también, Norberto decía recién, los alegatos tenían un contenido político, y también nos dábamos ciertos gustos, ¿no? Como agregar al principio de cada uno un título, como el caso tal y alguna otra cosa, y una frase. Cada uno de los casos estaban precedidos por una frase que Norberto leía. El libro también seguimos con esa dinámica, cada capítulo tiene una frase de un escritor, un político, por supuesto ahí estuvo Jaureche, Rodolfo Walsh, Walsh presente siempre, varias, no recuerdo ahora qué otros en el alegato, pero cada uno guardando cierta relación con el contenido, pero sí tratábamos eso, de que tuviera también alegatos humanos, que lograran convencer al tribunal, pero esta escritura más humana. Y ahí sí como que nos dimos una licencia, no podemos decir ni poética ni literaria, porque ninguno de los dos lo somos, pero le pusimos como un poco más de, me parece a mí, de ese tipo de contenido. Sí, un poco, digamos, la idea fue, te digo porque no los he vuelto a leer, los alegatos, sí, honestamente, pero sí lo que se trató de hacer es... establecer pautas políticas, porque en realidad, ¿en qué sentido? En el sentido de que
¿cómo se llega a esta situación? ¿Cómo se llega, digamos, a que no eran unos locos que llevan adelante un plan sistemático? Es decir, que llevan adelante, locos, digamos, que empiezan a matar gente. No, exacto. Hay un plan sistemático, y que eso, en la historia de la República Argentina, ha habido un correlato. Y entonces eso es lo que nosotros tratamos de reflejar en la primera parte del alegato. Un alegato histórico que empieza prácticamente, digamos, con América, digamos, y lo que sucedió en América y por qué sucedió, ¿no es cierto? Y que no fue casual, ¿no es cierto? Lo que nos sucedió, lo que nos sucede actualmente, digamos, respecto, digamos, de las situaciones políticas que se presentan en el país, sí. ¿Verdad? Entonces, el alegato tuvo una primera impronta respecto, digamos, de lo que yo, digamos, elaboré respecto del otro, de quién era el otro, de dónde estaba el otro, digamos, y dónde estaba el otro en la historia. Y para eso, bueno, hay mucha literatura, ¿no es cierto? Yo un libro que para mí es una fuente inagotable, son Las venas abiertas de América Latina, de Galeano, ¿no es cierto? Donde ahí, y eso es para recomendar concretamente, para que la gente lo lea, ¿no es cierto? Porque podrá descubrir lo que ha pasado en América desde otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, y con esto, con los alegatos nosotros llevamos adelante. Eso una parte. Y la otra parte, como bien decía Belén, toda la cuestión técnica tendiente a fundamentar de por qué nosotros íbamos ahí a pedir las penas que íbamos a pedir. Pero las penas, digamos, que porque honestamente lo digo, digamos, y soy así como abogado, no soy un loquito suelto como para pedir cualquier cosa, porque no se puede pedir cualquier cosa. O sea, lo que corresponde es la realidad de los hechos, en función de eso, de lo que vos probaste, ¿no es cierto? Y de lo que resulta del juicio, ¿verdad? Y nosotros, por lo menos, que lo trabajamos muchísimo, como se desprende de todo lo que hemos charlado, quedamos conformes. Por supuesto que hay penas en las cuales son más discutibles unas que otras, ¿verdad? Que uno se queda amargado, digamos, porque por ahí podría haber sido otra pena, digamos, un quantum mayor, digamos. Pero bueno, eso no lo determina uno, porque es como toda la actividad judicial. Es decir, es imposible. Y además te queda la posibilidad de apelar. Claro, porque en esos casos apelaron todos. Recién ahora, hace poquito tiempo, quedó firme toda la sentencia esta del segundo juicio de lesa humanidad, que es importante porque la magnitud del segundo juicio de lesa humanidad. El juicio oral duró casi 2 años y pico. Es decir, una gran cantidad de testigos y una gran gimnasia para sostener no solamente los testigos, sino para sostener tanto, digamos, para la fiscalía como para la querella, ¿no es cierto?, los embates de la defensa. Claro, claro. Porque del otro lado, esto es importante decirlo, cada uno de estos muchachos tenían sus abogados, y los abogados eran buenos, muy buenos, ¿cierto? Muchos abogados de acá, pero muchos abogados de Buenos Aires, ¿verdad? Que también hay que reconocerlo, digamos, eso, y bueno, de alguna manera pudimos sortear esta situación que evidentemente era compleja, porque en realidad yo de penal no tenía tanta experiencia, honestamente, porque yo soy un abogado más bien civilista, civilista y comercialista, pero no penal, ¿es cierto? Y me tuve que poner a trabajar, estudiar, aprender de a mi amigo Rachid, ¿es cierto? Y ponerme a trabajar con todo, digamos, y con el apoyo del equipo, digamos, donde estaba Belén y los otros compañeros que mencionamos. Y yo te quería preguntar porque nunca lo hemos hablado, ni siquiera creo que ni siquiera lo hemos hablado. No me vengas con sorpresas ahora. No, nada grave. Pensaba en todo ese tiempo que vos fuiste un preso político. Sí. ¿Alguna vez, en alguna noche, en esas celdas, soñaste, se te ocurrió que podía pasar que vos te ibas a encargar
de darle justicia a todos esos compañeros? No, y fíjate vos, yo lo digo en el libro, porque yo creo que, si mal no recuerdo, tengo más o menos buena memoria, yo cuento una anécdota muy interesante a partir de que yo hice mi propio recurso de habeas corpus en la cárcel con fibra, escrito con fibra de puño y letra. Salieron como 30 páginas. El año pasado se lo di al Colegio de Abogados para que lo tenga. Ah, mirá. Bueno, pero a raíz de eso, ¿es cierto? Yo era uno de los 18 abogados por los cuales pedía la FACA, la Federación Argentina de Colegio de Abogados. Y en un momento determinado, que yo no tenía prevista visita, me sacan de la cárcel y me llevan a un lugar. Yo me trato de incorporar en el celular que íbamos como puedo, y veo, digamos, que íbamos lo que yo creía que era la ciudad de Rawson. Me bajan, y en un momento determinado, que estaba sentado con las esposas puestas, viene una persona que yo reconozco como el juez federal de Rawson, Garzoño de apellido, y me dice: sáquele las esposas. En un ratito lo van a hacer pasar a esa sala, me dice. Bueno, cuando entro a la sala, se levantan 4 o 5 personas, y uno de ellos, que creo que era Guido Freites, me dice: somos la comisión en pleno del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia. Yo lo cuento ahí en el libro. Gracias a Belén, que me hizo escribir un montón de cosas. Sí, bueno, porque medio retasea el hombre, ¿no? Sí. Bueno, y entonces me dice: tenemos el mandato del doctor Reinaldo Banossi, que es el presidente de la FACA, para apoyar el recurso de habeas corpus que usted ha hecho, a menos dice que usted no quiera, por supuesto. Bueno, y claro, lo uní esto que te digo porque ni se me hubiera ocurrido jamás, inclusive, digamos, que los juicios se fueran a llevar a cabo, porque te das cuenta que después de la ley de obediencia de vida, punto final, y los indultos de Menem, esto iba... se terminaba. Barranca abajo. Sí. ¿Te das cuenta? Iba en un tobogán interminable. Entonces, por eso te digo de que no, pero muy contento de poder haberlo realizado, no solamente como abogado, sino también como víctima, ¿no es cierto? Claro, por eso. Sí, por cierto. Y a Belén le pregunto, bueno, ¿a vos qué te pasó? Porque vos sos de una generación posterior y, bueno, supongo que habrá forjado tu carrera también, no sé, lo que me quieras contar. ¿Qué me pasó con el juicio? Sí, después del juicio, ¿no? Después de haber hecho esa tarea titánica. Bueno, sí, varias cosas. Fue, como dice Norberto, mucho trabajo, arduo, pero hay que pensar que yo era, por un lado, la secretaria de Norberto desde muchos años antes, porque yo empecé a trabajar con él en el año 98, cuando yo ya me había egresado de periodista, y estaba haciendo una revista y necesitaba trabajo. Y justo él, a partir de un familiar conocido, pide a alguien. Yo dije, sí, yo voy, pero no sabía mucho de quién era Norberto. Yo voy a trabajar porque necesitaba trabajar para poder sostener este emprendimiento que teníamos de la revista Contracara, me acuerdo, que salió en el 98 y 99, tal cual. Sí, y ahí nos encontramos, ¿no? Pero y después vino la militancia en la agrupación en la PDH. La PDH tiene un corte ahí y vamos a la agrupación Encuentro. Ahí entonces era el estudio jurídico y la militancia siempre compartida. Y también a mí lo que me llevó porque justamente la revista esta tenía mucho contenido, que Norberto una vez dijo a uno de mis compañeros, cuando todavía no lo conocía, que tenía mucho contenido setentista, como una crítica. Y después tuvo que dar explicaciones cuando fui al estudio. Entonces, es cierto, esto que dice Norberto, ni siquiera cuando estábamos en la PDH ni en la agrupación Encuentro, que la consigna fundamental era juicio y castigo, que esto claro. Estamos hablando de mucho tiempo después de que Norberto sale de la cárcel, pensábamos en que íbamos a vivir el juicio. Yo no lo pensaba, ni cuando llegó el primero, y que iba a estar en el segundo mucho menos, porque por un lado, bueno, como militante en la asamblea y como secretaria de Norberto, me tocó estar. Y por supuesto que es algo que, si bien me costó mucho, pero que lo agradezco porque ha sido una experiencia tremenda, pero tremendamente buena. Acompañar a los familiares, sostener en muchos momentos a los familiares, pero bueno, también hay algo que yo nunca cuento, y es por qué yo llego a esto, por qué
desde mi profesión de periodista y me dediqué a esto desde apenas me recibí. Yo me recibí en el 97 y en enero del 98 salió el primer número de Contracara, que tenía esta temática siempre, en todos los números, era mensual, tenía instalado esto. Y lo que a mí me pasó y lo que me unió a este tema vino de muchísimos tiempos anterior. En el 84 se edita el Nunca Más, la primera edición, y yo conozco el libro Nunca Más por una situación familiar. Me encuentro con ese libro subrayado porque alguien lo estaba estudiando, alguien de mi familia lo estaba estudiando, y encuentro en ese libro, que por supuesto dijeron no lo lean, y yo lo leí. Yo iba, esto fue en el 87-88. Yo estaba terminando séptimo grado de la primaria y pasando primer año. Y cuando yo veo ese libro, ahí encuentro subrayados nombres en distintos colores, pero todos eran nombres, todos no, algunos nombres que yo conocía. Esos nombres que yo conocía eran de los principales represores de San Luis, que yo los conocía también por este vínculo familiar. Y me quedé horrorizada cuando leo, primero fue una intriga, decir, ¿por qué está el nombre de Ricarte? ¿Por qué está el nombre de Carlos Pla? ¿Por qué está el nombre de Becerra? Que para mí eran buenas personas, con las que compartí en esa época cumpleaños de un familiar, donde Albizu, Lilo Albizu, otro genocida que se salvó porque se murió antes, tocaba la guitarra y cantaban muy bien, y compartí eso, que para mí era gente buena, que iba al cumpleaños de este familiar. Claro. Cuando leo el Nunca Más, me encuentro eso, y encuentro con otro color subrayado nombres de personas que no conocía. Y elegí al azar leer el relato de Mirta Rosales. Y para mí fue un quiebre, porque ahí Mirta relataba la tortura que sufrió en manos de estos zánganos. Entonces yo era muy chica, estaba en 13 años. Séptimo grado, pasando primer año de la secundaria, y al otro día hablé con estos familiares y les dije, yo no quiero ver más a estas personas acá, no me quiero juntar más con estas personas. Es que fue muy fuerte. Mirá. Leer el testimonio de lo que habían hecho con Mirta, a quien no la conocía, después sí la conocí, por supuesto, y le he contado esta anécdota. Y entonces yo creo que eso me marcó mucho, y después, sin saberlo, años después, 5 o 6 años después, empiezo a estudiar periodismo, y desde que me recibí, la temática siempre ha sido esta. Para mí, la temática de investigación y de trabajo, y estas vueltas de la vida, trabajar con Norberto, que cuando yo fui a trabajar no sabía bien quién era, y bueno, mirá quién conocido. Pero además nuestra revista, que estaba tan involucrada también con estos temas de lo que había ocurrido en nuestro país durante los 70, con la memoria, con el juicio y castigo. Bueno, entonces, por eso digo que a veces pienso que perdí muchos años, porque fueron muchos años, 17 años trabajé con Norberto, pero 10 por lo menos nos llevó la preparación del juicio, la preparación y vivir el juicio y demás, y escribir el libro, pero que demoré proyectos personales, me podría haber recibido de licenciada antes y todas estas cosas que uno prioriza en general, pero bueno, yo elegí la militancia, y ha sido una experiencia, por supuesto, muy grande, muy importante, que me ha marcado y que hasta el día de hoy no me puedo despegar. De hecho, mi trabajo final de tesis de licenciatura se relaciona con esto, y el de la maestría que estoy terminando también lo va a hacer. Y bueno, eso fue un poco mi historia más personal, si se quiere, para por qué estuve acá. Estuviste en este libro. Sí. Bueno, yo le agradezco a los dos, por supuesto, que hayan venido al método. Y bueno, están las puertas abiertas, porque cuando salga ese otro proyecto, que lo tienen ahí escondido, por supuesto queremos que lo vengan a contar aquí. Así que muchas gracias. Sí, ojalá que sí. Mil gracias, Matías, a vos. Muchísimas gracias, Matías. Y porque también siempre recordamos tu compromiso durante el segundo juicio, a pesar de que venías de un medio que por ahí, al menos de mi parte, que era el Diario de la República, no era para mí de mayor confianza, pero vos siempre demostraste rigurosidad, que eso para mí era muy importante, y por eso también construimos una amistad, porque compartíamos
las audiencias casi todos los días. Suscribo lo que dice Belén. Entonces eso también agradecerte y bueno, yo creo que tiene que ver con esto, con lo que somos, con lo que hemos podido construir durante todos estos años y que sabemos de qué lado estamos parados. Eso me parece que es fundamental. Tal cual. Y a Norberto también agradecerle, acá públicamente, sí, claro que sí. Y sí, porque no es fácil que te respeten cuando vos no viviste la dictadura. No, además vos eras muy joven cuando empezaste a trabajar con él. Sigo siendo, ¿no, Matías? Claro. Sí, claro. Pero que Matías sí, era muy joven. García Elorrio, por favor. Cuando era el juicio también vemos la foto del juicio ahora con Norberto, Cristian y cuán jóvenes éramos. Por Dios. Pero bueno, sí, ha sido una buena experiencia. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, muchísimas Mati. Gracias. Muy bien, y hemos llegado al segmento de las recomendaciones literarias, que esta vez me toca hacerlo a mí. Así que, aprovechando la visita de Norberto y de Belén, que nos refirieron hechos ocurridos durante la última dictadura militar, se me ocurrió que podríamos buscar 4 libros que nos cuentan cómo era la historia argentina antes de esa dictadura, durante esa dictadura e incluso los años que vinieron después, pero todo referido a la violencia política que se vivió en la Argentina en esos años. Por ejemplo, el primero que se me ocurre es La Patria Fusilada de Paco Urondo, que se hizo con ediciones de la revista Crisis en 1973. Ese libro recopila una entrevista de Paco Urondo con 3 de los sobrevivientes de la masacre de Trelew: María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar. Esa entrevista se realizó la noche anterior a la salida de la cárcel de Devoto, que fue justamente el 24 de mayo de 1973. Al día siguiente, el 25 de mayo, era el día que Héctor Cámpora iba a asumir como presidente de la Argentina, y una de las cuestiones que ya se hablaba en ese momento era que todos los presos políticos que estaban alojados en las diferentes cárceles del país iban a recuperar su libertad ni bien asumiera el gobierno de Cámpora. Esto fue un motivo para que Urondo hablara con ellos 3, y en esa charla se cuentan todos los detalles de la operación que terminó con el fusilamiento de esos 16 detenidos en la cárcel de Trelew. Eran integrantes de las distintas organizaciones políticas y militares que el presidente Agustín Lanusse, el último de facto antes del 73, ordenó ultimarlos en esa prisión. Es una charla muy humana y la verdad que es muy recomendable, porque además es un libro de muy pocas páginas, pero es muy interesante entender qué es lo que ellos perseguían, qué es lo que ellos querían y cómo fue que terminaron, sobre todo el relato de la crueldad de cómo fueron fusilados. Otro libro que me parece importante que conozcamos es Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que fue editado con Ediciones La Flor en 1972. Es una reconstrucción detallada hasta el extremo del fusilamiento clandestino de militantes peronistas por parte del gobierno de la dictadura que derrocó al presidente Juan Domingo Perón en septiembre de 1955. Esto tiene que ver con el episodio del general Juan José Valle, que es el primer militar en organizar una rebelión contra esa dictadura que había llegado un año antes, y el hecho sucedió en junio de 1956, cuando el general Valle justamente decidió un levantamiento militar. Walsh escribió en el prólogo de ese libro, y me parece que es como el puntapié inicial de ese libro, que es muy interesante porque a pesar de que va a contar una historia muy cruda, muy densa, sin embargo él nunca va a dejar de darle un giro literario a todos esos hechos. Cuando él comienza, él dice: la primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual, a fines de ese año, en un café de La Plata donde se jugaba al ajedrez. 6 meses más tarde, en una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, un hombre me dice: hay un fusilado que vive. Imagínense que esa frase va a desatar después toda esa aventura donde Walsh va a mostrar y demostrar cómo esas personas fueron fusiladas de manera ilegal, que era lo que hasta ese año 1972 no se sabía. Otro libro que me parece importante que conozcamos se llama La Voluntad, una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, desde 1966 a 1973. Ese libro fue el primer tomo
escrito por Martín Caparrós y Eduardo Anguita y publicado por el grupo editorial Norma durante 1997. Este primer tomo cuenta las vidas de los militantes que aún no habían podido contar su verdad aún después de tantos años y de los juicios y condenas a los responsables de la última dictadura cívico-religiosa y militar que se desató en Argentina entre 1976 y 1983. Según la reseña de este libro, es una crónica de esos días, de las vidas que era posible vivir entonces, de su juventud, sus valores, sus sueños y sus peligros. Allí se engloba la política, la militancia y la vida. Llega para contar la verdadera historia de una época mítica. Estas páginas se leen con la tensión y la emoción de las mejores ficciones. Ese trabajo que hicieron los dos autores realmente fue recopilar conversaciones con cientos de militantes que todavía para esa época, 1996-97, estaban con vida y pudieron contar muchas cosas que quizá en los juicios se conocían, las atrocidades más increíbles, pero la vida de los militantes que por ahí no sufrieron ese tipo de vejámenes, pero sí sufrieron otro tipo de torturas y de problemas, quedan reflejadas en este libro, también para entender eso, ¿no? Cuáles eran esos valores, esos sueños que esa juventud tenía y que terminó quedando trunco para siempre. Y un cuarto libro que rescato y que es más nuevo, se llama El juicio que no se vio, de Pablo Yonto, con Ediciones Continente, fue publicado en 2015. Este libro se publicó 30 años después del juicio a las juntas que se realizó durante 1985 y que se inició luego del trabajo que realizaron los organismos de derechos humanos, que fueron los encargados de recolectar las primeras denuncias contra la dictadura y que luego se plasmó en otro libro emblemático llamado Nunca Más. El autor tuvo un doble privilegio. Concurrió a la sala de audiencias de ese juicio como un joven periodista del diario Clarín, pero también como un abogado que llevaba poco tiempo en su militancia por los derechos humanos junto a madres, padres, abuelas, abuelos, esposos y esposas de desaparecidos. Justamente a Pablo lo hemos convocado para el método literario y en próximos capítulos vamos a conversar con él porque además de este libro nos va a hablar de otro libro, de uno último que le ha hecho y que nos parece interesante que lo conozcamos porque hay algunos personajes de San Luis involucrados en él. Así que espero que lo disfruten y que también entiendan que a veces las recomendaciones son para que conozcamos nuestra historia más reciente y la podamos comprender. Y como les digo siempre, a seguir leyendo y nos vemos en el próximo capítulo del Método Literario. Terminamos otro capítulo de Método Literario. Te invitamos a seguir leyendo, escribiendo y soñando en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en Método, Laboratorio de Ideas.